Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de álgebra. Te saluda tu profesora Gabriela y el tema de hoy es polinomios. A continuación comenzamos a explicar la teoría necesaria para comprender los polinomios. En primer lugar veremos lo que es el álgebra y los términos algebraicos, ya que es muy necesario aprender y conocer los conceptos básicos antes de comenzar algún ejercicio matemático. Nos preguntamos, ¿qué es el álgebra? Recordamos que el álgebra es la parte de las matemáticas elementales que estudia las cantidades en su forma más genérica o en su forma más general. Podemos decir que es una extensión de la aritmética. Recuerden que en aritmética se utilizan los números y las operaciones matemáticas, como sumar, restar, etc. En cambio, en el álgebra se utilizan las letras, que suelen ser incógnitas, es decir, suelen ser cantidades desconocidas. El mínimo término algebraico está formado siempre por un número y por una letra, donde la letra tendrá su correspondiente exponente, que siempre será diferente a 0. En el mínimo término algebraico, las letras reciben el nombre de variables, las cuales no están separadas de los números ni por signos de adición o sustracción. Como puedes apreciar en la imagen, los números se encuentran multiplicando a la variable, es decir, a la parte literal del término algebraico. Esta expresión, escrita correctamente, es como se indica en la siguiente ecuación, donde el punto representa al signo de multiplicar, o también podríamos escribirlo como la siguiente expresión, donde se han eliminado los paréntesis y se ha incluido otro símbolo de multiplicar. Pero por motivos prácticos, para no escribir tantos signos de multiplicar, se utiliza la primera forma de escribir los términos algebraicos. Es decir, no incluimos el signo, pero realmente se encuentran los números multiplicando a las variables. Si tú conoces lo que es un monomio, fíjate que el mínimo término algebraico que ves en la imagen es un monomio. A continuación, indicamos los nombres de las partes que conforman el mínimo término algebraico. Los números junto con su signo se llaman coeficiente del término algebraico y además pueden tener signo negativo o positivo. Además, los números pueden ser números enteros, fraccionales o decimales. A las letras las llamaremos variables y tendrán sus correspondientes exponentes. A todo el conjunto de variables, junto a sus exponentes, se les denomina parte literal del término algebraico. A continuación tenemos el siguiente término algebraico, el cual es un poco diferente al ejemplo anterior. Como puedes apreciar, pueden existir más de una variable. En este caso tenemos 3 variables, que son las letras X, Y y Z. Recuerda lo que acabo de mencionar hace un momento. El coeficiente menos 7 octavos se encuentra multiplicando a las variables, aunque no aparezca el signo de multiplicar. Y aunque tampoco aparezca el signo de multiplicar, la primera variable X también se encuentra multiplicando a la segunda variable Y. Y la segunda variable Y también se encuentra multiplicando a la tercera variable, que es Z. Y así será sucesivamente con todas las variables que pueda aparecer. Si se incluiría el signo de multiplicar, la ecuación se escribiría como puedes ver en la imagen, donde, como bien sabes, el punto representa al signo de multiplicar. Por tanto, este término algebraico se describiría como menos 7 octavos por X elevado al exponente 3 por Y elevado al exponente 2 y por Z. Recuerda que siempre se utilizará
La primera forma de escribirlo, tal como se muestra la expresión en la parte izquierda. Bien, cuando tenemos varias letras, decimos que la parte literal está formada por todas las letras, incluyendo a cada uno de sus exponentes. Como verás, el exponente de X es 3, el exponente de Y es 2 y el exponente de Z, al no ver ningún valor, nosotros asumiremos que es 1. Muy bien, recuerden jóvenes que el mínimo término algebraico recibe el nombre de monomio, el cual puedes apreciar en esta expresión. Continuemos con los conceptos básicos de polinomios. Respondemos a la pregunta, ¿qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es la unión de varios términos algebraicos como los vistos en las imágenes anteriores, que se encuentran unidos por los signos de operaciones matemáticas como sumar, restar, multiplicación, potencia, radicación, etc. Estas dos ecuaciones que puedes apreciar debajo son dos ejemplos de expresiones algebraicas, donde se unen varios términos algebraicos con diferentes signos de adición, de sustracción, de operaciones matemáticas. Fíjate cómo ahora indicamos cuáles son los términos algebraicos de las dos ecuaciones. A continuación destacaremos los signos que unen a los diferentes términos algebraicos. De esta forma mantendremos unidos los diferentes términos algebraicos, los cuales hacen que tengamos dos expresiones algebraicas, las cuales son diferentes. Por tanto, con dos o más términos algebraicos construiremos las expresiones algebraicas. Continuamos. Vamos a aprender cómo calcular el grado absoluto de un término algebraico. Para calcular el grado absoluto de los términos algebraicos, tenemos que sumar los exponentes de las variables que forman su parte literal. Fíjate, tenemos un término algebraico con las variables x, y y z, cuyo valor del exponente de la variable x es 3, de la variable y es 2 y de la variable z, al no haber ningún número, suponemos que es la cantidad 1. La suma de los exponentes de las variables nos indica el grado absoluto del término algebraico. En este caso, 3 más 2 más 1 es 6. Continuemos con otra expresión algebraica, donde observamos que hay 3 términos algebraicos y una cantidad 2 que no es un término algebraico. Los términos algebraicos son 4 por x al cubo más 3 por x al cuadrado menos el último término algebraico, que es 5x. El término algebraico con mayor grado es el primero de ellos. Si leemos la expresión es 4 por x elevado al exponente 3, el cual tiene de grado absoluto 3. Una vez calculados los grados de cada uno de los términos algebraicos, podemos decir que el grado absoluto de la expresión algebraica, es decir, el grado absoluto de toda la ecuación, es el grado absoluto del término algebraico que tiene el mayor grado. En este ejemplo, el término algebraico con mayor grado es 4 por x elevado al cubo. Por tanto, el grado absoluto de la expresión algebraica es 3. Luego de aprender lo que es un término algebraico y lo que es una expresión algebraica, y como además sabemos calcular el grado absoluto de los términos algebraicos como de las expresiones algebraicas, ya podemos entender lo que es un polinomio. Escucha con atención. Un polinomio es una expresión algebraica que, si la leemos, observamos que cada uno de los términos que forman la expresión tendrá la parte literal diferente al resto de los términos. Fíjate en la ecuación de la imagen.
x elevado al exponente 3 no se repite en ningún otro término. Lo mismo ocurre con x elevado al exponente 2. De igual manera con el último término, que es x. Un polinomio tiene varios términos algebraicos diferentes, los cuales pueden coincidir en el grado, pero no pueden tener la misma parte literal. Además, si leemos los polinomios de izquierda hacia la derecha, normalmente tendrán un polinomio con términos ordenados, desde el mayor grado hasta el menor grado. Como puedes apreciar en la ecuación, tenemos los términos ordenados del mayor grado al menor grado, el mayor grado a la izquierda y el menor grado hacia la derecha. Otra definición que podemos hacer del polinomio es que un polinomio es la unión mediante signos positivos y negativos de varios monomios, ordenados de izquierda a derecha, desde el monomio de mayor grado hasta el de menor grado. Si tengamos un caso en que el polinomio tenga dos términos con la parte literal igual, lo que debemos de hacer es calcular la operación matemática correspondiente y de esta manera reducir la expresión algebraica hasta lograr obtener un polinomio. A la derecha de los polinomios podemos tener una suma o una resta con algún número, el cual no poseerá ninguna variable, es decir, que no es un término algebraico, motivo por el cual se le denomina término independiente. A continuación hablaremos de la clasificación de los polinomios según el número de términos. El polinomio que consta de un único término algebraico se le denomina monomio. Continuemos. Si tenemos dos términos algebraicos o dos monomios unidos por signos de adición o sustracción, se le denominará binomio, con la condición de que cada uno de los términos algebraicos deba tener diferente parte literal. Fíjate en el ejemplo, en uno de los términos tenemos x elevado al cuadrado y en el otro término tenemos a la variable x. Se puede distinguir que tenemos dos términos algebraicos diferentes. Continuemos. Si tenemos tres términos algebraicos, es decir, tres monomios, unidos por operaciones de adición o sustracción, se le denomina trinomio, con la condición de que cada uno de estos monomios tenga la parte literal diferente. Continuemos. Así pues, cualquier expresión algebraica con 4 o más términos algebraicos que tengan la parte literal diferentes respecto de los restantes monomios que conforman el polinomio, lo denominaremos simplemente polinomio. Continuamos con más clasificaciones de los polinomios y en este caso aprenderemos según el grado absoluto. Los matemáticos realizan la clasificación según el grado absoluto máximo que posee el polinomio, es decir, en función del grado absoluto del término algebraico con mayor grado. Si no tenemos variables, diremos que tenemos un polinomio de grado 0. Normalmente la expresión es lo que denominaremos término independiente. Si tenemos una única variable con exponente 1, diremos que tenemos un polinomio de grado 1. Si tenemos un polinomio con grado máximo 2, diremos entonces que el polinomio es de grado 2. En la imagen vemos que tenemos dos términos del polinomio. Uno con grado 2, que es 3 por x al cuadrado, y el otro término que es menos x, que será el segundo término algebraico que tiene grado 1. Pero diremos que el polinomio es de grado 2 y al mismo tiempo afirmar que es un binomio, si deseamos clasificarlo según el número de términos algebraicos, según la primera clasificación de los polinomios.
la cual realizamos anteriormente. A continuación, fíjate en la siguiente ecuación. Tenemos un polinomio con un término de grado 2 que es 6 por y al cuadrado menos 2, el cual es el término independiente. Este polinomio seguirá siendo un polinomio de grado 2, ya que no es necesario tener a todos los términos con los diferentes grados para decir que este polinomio es de grado 2. Continuamos. Ahora vemos un polinomio de grado 3, ya que el primero de los monomios tiene grado 3. A continuación, vemos a otro polinomio, pero esta vez el primer término es 4 por x por y elevado al cuadrado. Fíjate que si sumamos sus exponentes de las variables del primer término, obtenemos grado 3. Además vemos que no existe el término de grado 2 y solo está el término de grado 1, que es 3 por y. Pero como el primer término es de grado 3, podemos afirmar que el polinomio es de grado 3. Es decir, no importa la cantidad de variables que tenga el polinomio en su parte literal. Lo que importa es encontrar la parte literal con el mayor grado. Ese grado será el que determine la clasificación o el grado absoluto del polinomio. Fíjate en el último ejemplo. Observamos que tenemos a un polinomio con múltiples variables y además las variables son diferentes en algunos de los monomios y además tienen exponentes diferentes. Si calculamos el grado absoluto de cada uno de los términos del polinomio, vemos que el grado absoluto del polinomio lo determina el monomio 5 por z elevado al exponente 7, ya que es el monomio con mayor grado absoluto. Por tanto, si el grado absoluto del polinomio es 7, podemos decir que es un polinomio de grado 7. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Esperando que hayas comprendido la clase, me despido. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.